Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público nacional. Matrícula IGJ 1855301. Broker corredor y consultor inmobiliario. Matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunícate al 0054 911 4945 6209 o al 0054 5775 0410 y siempre en el sitio web www.araribienesraices.com.ar. Mail ani@araribienesraices.com.ar. The Grand Hotel Punta del Este auspicia Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al diseño, la arquitectura, las construcciones sustentables y el ámbito de los desarrollos inmobiliarios, con el objetivo de mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los habitantes del planeta Tierra. Creación y conducción, Ani Arari. Todos los domingos, 13 horas, en Radio High. Un programa de radio TV único, directo, espontáneo, con puro glamour. Filosofía de Ana Claudia Arari. Bienes raíces. Nuestros servicios se especializan en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en nuestra experiencia como diseñadores de interiores, siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios: solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño y arquitectura. Comunícate con Ani Arari 4945-6209 o al 577-50410 y siempre ingresa en www.araribienesraices.com.ar. Diseños Inmobiliarios Agitados Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público nacional. Matrícula IGJ 1855301. Broker corredor y consultor inmobiliario. Matrícula CUSICBA 5537. Diseños Inmobiliarios Agitados es un programa de radio TV que está destinado a mejorar el hábitat y la calidad de vida desde los temas de arquitectura, construcción sustentable e interiorismo. Siempre tocamos temas que están relacionados con estos 4 temas, todos los conceptos. Buenas tardes, siendo las 13 horas de un día domingo muy especial porque creo que es la primera vez que tenemos un programa diferente. Amo la diversidad y Diseños Inmobiliarios Agitados. Cuando comenzamos siempre había planteado con alguien que está acá al lado mío, un amigo mío que se llama
Gustavo Guillermé. Muchas gracias, Gustavo Guillermé, que lo conozco hace muchos años. El tema del planteo de hacer un programa donde estén todas las religiones. Pero claro, el tema era dónde, por qué y cómo. Y bueno, y hace muy poquito tiempo, con lo que sucedió en París con Notre Dame, pensamos en hacer un programa que esté destinado al tema de la influencia de la religión en la arquitectura y la influencia de la arquitectura en la religión igual que el arte. Y así surgió este programa. Muchas gracias, Gustavo Guillermé, por estar acá. Yo lo voy a presentar al señor Gustavo Guillermé, creador, fundador y presidente del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso y fundador y presidente de OIR, Organización Internacional de Investigación del Refugiado. Bueno, muchas gracias por estar acá, porque este programa comenzó un día que estuvimos hablando de Notre Dame y así comenzamos. Quiero decir que estamos acompañadas por distintos protagonistas de las distintas religiones, porque hoy el tema es la influencia de la religión en la arquitectura. Creo que es la primera vez que este tema se da en un medio que está relacionado con arquitectura, con diseño y con el ámbito inmobiliario, porque este programa se llama Diseños Inmobiliarios Agitados y está destinado a mejorar el hábitat de todos los habitantes bajo los temas de arquitectura, desarrollos inmobiliarios, construcción sustentable e interiorismo. Bueno, les voy a comentar quiénes nos acompañan hoy acá y les tengo que agradecer. Estamos con Fabio Crementieri, arquitecto e historiador. Muchas gracias por estar acá. Después voy a contar todos los currículums porque son bastante largos y la verdad que si los cuento ahora después no van a saber quién es el que está hablando. También estamos por el tema, digamos, representando el judaísmo, el doctor Fischer Slagen. Muchas gracias por estar acá. Después también estamos por el Islam, Marwan Sarwar Will, muchas gracias por estar acá. Quizás pronuncio mal, después me van diciendo. Y además estamos con el protagonista de la Iglesia Ortodoxa Griega, Sotiris Blavianos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, es un día especial, estamos con todas las religiones y cuando planteamos este tema, yo me fui muy para atrás en algunos momentos que estuve recorriendo algunas catedrales góticas, todo el tema del barroco, todos los diferentes estilos, y yo amo toda la arquitectura religiosa. Y en un momento, cuando tuve un programa que lo hacía desde los museos de Buenos Aires en el 2001, me quedó pendiente hacer un programa que esté relacionado con la arquitectura religiosa. Pero creo que más que nada, no voy a hablar yo del tema, sino que quiero presentar acá al arquitecto e historiador Fabio Crementieri. Muchas gracias por estar acá y quiero presentarte brevemente. Arquitecto e historiador de la arquitectura, formado en la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios e investigaciones y dictó seminarios y conferencias en diversos países europeos y latinoamericanos sobre la arquitectura de los siglos XIX y XX. Ha sido asesor en materia de preservación del patrimonio de organismos públicos y privados, como el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Ciudad, la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, el World Monuments Fund de New York, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia de Mendoza, profesor invitado y conferencista en diversas universidades e institutos de Europa y Estados Unidos. Es profesor de grado y coordinador del programa en Preservación y Conservación del Patrimonio de la Universidad Torcuato Di Itela desde el 2003. Ha realizado diversos proyectos y obras de revalorización, conservación y puesta en valor, como los casos del Palacio Errázuriz, Museo Nacional de Arte Decorativo, Palacio Bosch, residencia del embajador de los Estados Unidos, Palacio Pereda, residencia del embajador de Brasil, Villa Ocampo, y bueno, y tenemos miles de libros, sí, y la voy a contar, por favor. Miles de libros, pero bueno, actualmente es miembro de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Sitios Históricos y asesor, digamos, estás también con Teresa Anchorena, ¿verdad? ¿Todavía? Ella es la presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos. Y además coordinando todo el tema de, me parece que lo habías comentado, con el tema de los monumentos en la ciudad de La Plata y con el tema... Un proyecto para incluir en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO un sistema de edificios y sitios de La Plata y Buenos Aires en la lista de Patrimonio Mundial.
Eso se va a dar este año, supuestamente. Estamos trabajando, está en la lista tentativa y bueno, quedan 1 o 2 años de trabajo todavía para llegar al... Bueno, sabes que cuando nos reunimos con Gustavo Guillermé, obviamente que hablamos de vos nada más para que comiences esta historia de la arquitectura religiosa. Pero bueno, creo que el verdadero debate comenzó con el tema de Notre Dame. ¿Qué pasó con Notre Dame? Y después de ahí surgió todo el tema de la influencia de la religión dentro de la arquitectura. Y te quiero escuchar primero lo que sucedió con Notre Dame y la influencia de la religión dentro de la arquitectura y viceversa, porque es un tema como muy profundo. Y te quiero comentar lo que decía antes cuando hablé contigo por teléfono, que cuando uno camina por esos espacios, la arquitectura está comunicando y es muy fuerte la comunicación del arte, del diseño y de la arquitectura, que va paralelo al tema de la religión. Sí, desde luego, es fundamental. Bueno, la mayoría de las religiones empezaron, digamos, por congregación de individuos, de seres humanos que empezaron a tener una creencia, una fe, y los espacios originalmente eran muy sencillos, ¿no es cierto? En el cristianismo, digamos, eran perseguidos y empezaron en las catacumbas, sí, como recordamos. Y ahí, a partir del desarrollo, la expansión de las religiones, se van entonces desarrollando los espacios para la práctica del culto, para honrar a las deidades, para practicar las ceremonias, los ritos, ¿no es cierto? A lo largo de los años, de las décadas y de los siglos, cada una de las religiones fue, digamos, como tomando y haciendo evolucionar distintas arquitecturas que llamamos tipologías. Son, digamos, formas o tipos de espacios de arquitectura, de estética, de estilos, que fueron caracterizando esos lugares, ¿no? Y dependía de algunas religiones, como la católica, estuvieron muy conectadas con el arte, el desarrollo del arte, sobre todo en Europa, ¿no es cierto? El cristianismo a lo largo de los siglos se fue asociando, porque además en la parte del catolicismo, particularmente el cristianismo, que hay un culto a las imágenes, hay un culto, digamos, a las imágenes divinas, pero también a santos, a profetas, etcétera, la Virgen misma, estuvo muy relacionado con el desarrollo del arte y la evolución de ese arte a lo largo de los siglos, ¿no? Y bueno, y los edificios fueron evolucionando, y una evolución de una tipología de espacios, tanto en el catolicismo como en el islamismo, en otras... Es muy digamos que es muy característico. Sí, es muy característico, y digamos otras ramas del cristianismo, la iglesia ortodoxa, las iglesias protestantes también fueron desarrollando ciertos tipos de arquitectura, de edificios para práctica del culto, de acuerdo también muy en relación con la teología, digamos, con la doctrina de cada una de las religiones, con los fundamentos básicos. Por ejemplo, en el islamismo, la representación humana y, digamos, la de los animales no está, digamos, permitida, y entonces la decoración se basa en figuras geométricas, en figuras ligadas al mundo vegetal, ¿no es cierto?, muy preciosistas. En la religión judía también, digamos, no hay imágenes, hay, digamos, el arca y las tablas, que son como la iconografía básica y central de sus espacios. Y en la iglesia ortodoxa todo lo que tiene que ver con las imágenes famosas de los íconos, ¿no? Y, claro, y esas representaciones digamos, de las deidades y de los santos que fueron, digamos, teniendo mucha presencia en la configuración de ese espacio, ¿no? Y generalmente cuando uno viaja y va a las iglesias o a las catedrales góticas es como un sentir, pero todo el sentir está dado por el tema de la arquitectura, del arte y del diseño. Lo mismo pasa cuando pasamos al barroco y vemos toda la parte teatral. En esa parte el catolicismo, esos dos momentos, sí, que vos señalas, la Edad Media y después de la Contrarreforma, cuando se produce el cisma. Y ahí es cuando se produce, claro. Son, digamos, relatos de la Biblia para la gente iletrada que pudiera ver en esas imágenes, en los vitrales o en
o las esculturas de las iglesias góticas en los exteriores, en los portales, un poco la historia del cristianismo, de toda lo que refieren, digamos, la Biblia en eso. Y lo mismo sucedió con ese periodo barroco, donde explotó, digamos, toda una iconografía casi de propaganda de la fe, propaganda fide, como es, digamos, una de las ramas de la iglesia. Lo que pasa es que con las iglesias, con las catedrales góticas realmente no se necesitaba hacer ningún tema ni de propaganda ni de marketing, sería ahora, porque uno entra a esos espacios y solamente la altura y los vitrós y la oscuridad, digamos, que tiene que ver con la mística y la espiritualidad. Lo que pasa es que son tus predilectas, claro, como hablamos. Son mis predilectas, es verdad. Las catedrales góticas se suman dos cosas: la pura estructura, porque digamos es como se llega ahí a un clímax donde el sustento de todo el espacio está con columnas, y se hacen grandes ventanales que en periodos anteriores no se podía, eran ventanas mucho más pequeñas porque tenía que ser un muro macizo, y se complementa con esas grandes, digamos, ventanales que son inéditos para ese momento, ¿no? Estamos hablando del 1100 al 1300 después de Cristo, y con esos colores, así que estructura y esos como tejidos de vidrio de colores forman un entramado que te impresiona muchísimo, ¿no? Por eso digo que digamos que todo el tema de esta catedral gótica y todo el tema de adorar a Dios y todos estos temas, sin este recinto y sin esta arquitectura no hubiera existido. Digamos que fue la cuna para que todo florezca de esta forma. Sí, y si lo podés comparar es como piel y huesos. Claro, una piel fabulosa y unos huesos espectaculares de estas iglesias góticas. Bueno, quiero pedirte, Johnny, primero agradecerte y pedirte el tema del Congreso, porque le voy a dar una sorpresa acá a Gustavo Guillermé, que tenemos algo que lo vamos a tener en el aire, lo vamos a escuchar. Quiero aclarar que no me definí, yo soy Ana Claudia Arari, me dicen Ani, soy diseñadora de interiores, y como vi por un lado que estaba la parte blanda, después me recibí de martillero, perito tasador, trabajo para la justicia y además soy broker inmobiliario con matrícula CUSIGUA 5537. Bueno, Gustavo, tenemos una sorpresa para vos, porque lo tuve que subir a YouTube para poder mandárselo acá a Johnny, y quiero que escuchemos la presentación de tu congreso, que me parece que sos el presidente, el fundador y el creador del Congreso Intercultural, Interreligioso, y bueno, vamos a ver, ¿se puede ver? ¿Lo podemos ver? Vamos a ver cómo es la presentación, y realmente todo esto es por vos acá, porque comenzaste con el tema del Congreso y todos los temas que vas tratando. Ah, correcto. Viendo toda la entrada al Congreso, esto es del año 2017. Bueno, y están hablando acá los representantes. Nos acompaña a todos mis hermanos el diálogo. Esta fue la presentación intercultural. Esta fue la presentación que se hizo en la Cancillería Argentina, en el Palacio San Martín, que lo hacemos siempre un mes antes que se lance el Congreso. El Congreso ese año fue en noviembre en Ushuaia, Tierra del Fuego, y la presentación fue en septiembre. Como presidentes honorarios contamos en la actualidad con Monseñor Ojea, que es presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, con el rabino Abraham Escorca, con del Islam está representado por varios grupos, o sea, y como no me quiero olvidar, no voy a nombrar a todos. Después tenemos a Monseñor Taracios de la Iglesia Ortodoxa Griega, tenemos a Monseñor Muradian de la Iglesia Ortodoxa Armenia. Esto fue en el sur. Esto fue en el sur, en Tierra del Fuego. En el 2017. 2017. Y este año estamos trabajando, se va a realizar en Rosario, en Santa Fe. Estamos por cerrarla próximamente. Como también va a ser en Haifa, en Israel. Pero eso lo voy a poder informar en un mes, cuando vuelva de Israel, para poder decirte la fecha, tanto de Rosario como la de Haifa. Bueno, muchas gracias.
Y ahora, como seguimos con los temas que tienen que ver con interreligiones, voy a presentar, ahora estamos terminando acá de ver, bueno, quiero avisarles que estamos en www.radiohigh.com, que nos pueden ver, y si no, Radio High 96.3 FM. Bueno, y acá a la derecha voy a presentar a alguien que fue premiado con el máximo distinción. Estamos hablando de el rabino Dr. Fishel Salahen. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Premiado con la máxima distinción otorgada por el Senado de la Nación Argentina, mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento, por su contribución a la sociedad. Estamos hablando que es rabino y doctor en filosofía, conjugando su formación religiosa y científica, se desempeña en el área directiva comunitaria, así como también en la investigación académica, consultoría y asesoría en foros y comisiones interdisciplinarios, más docencia en filosofía judía en diversas universidades y otras instituciones educativas nacionales y extranjeras. Ha desarrollado e innovado en el campo de la filosofía judía aplicada, disciplina basada en el erudito y metodológico análisis del acervo cultural judío, instrumentándolo técnicamente en pos de lidiar con las diversas problemáticas contemporáneas encontradas en diferentes ámbitos, tales como ética, bioética, educación, medio ambiente, política, género y multiculturalismo, entre otros, dentro de los cuales se enmarcan las más acuciantes y relevantes disputas vigentes. Bueno, te quiero preguntar, porque digamos que el tema está relacionado con la influencia de la religión en la arquitectura. Bueno, me puse a pensar qué pasaba con el judaísmo, y ahí yo tuve una contestación tuya que me gustaría que me comentes. ¿Cuál es la relación entre religión, arte, diseño y arquitectura? Si es que hay. Sí, es una buena pregunta, porque en el caso judío, dado que la arquitectura es una de las producciones humanas cuya realización depende necesariamente de la disponibilidad de un espacio físico sobre el cual haya sido otorgado un permiso de construcción, con disposiciones gubernamentales, factores de índole político, económica, vemos que dentro del judaísmo no hay una, digamos así, el judaísmo no adoptó una tipología particular para construir su edificio religioso. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, hay varias respuestas. La primera tiene que ver justamente con esta necesaria disponibilidad de espacio físico con injerencia de factores de índole políticos y económicos. Sabemos que bueno, el pueblo judío solo recuperó su independencia de Estado-Nación recién hace 70 años, claro. Con lo cual el primer factor que sería político es el hecho de que al no tener un territorio propio tenía que condicionarse a las pautas temporales, geográficas y de estilo de cada uno de los lugares donde los judíos residían. Por otro lado está el hecho de que se sabe que las sinagogas, sinagogué, o sea, viene del griego, sinagogué, que es ¿por qué del griego? No sabía. Porque es la traducción del hebreo Beit HaKnesset, que quiere decir la casa de la reunión, la asamblea. Sinagogué en griego quiere decir sinagogué, es decir, acá el amigo Sotiris acá es griego nato, con lo cual a mí me avergüenza hablar de griego frente a Sotiris, pero sinagogué es con la asamblea, porque era justamente, digamos, eran las casas de estudio, de diálogo, de interpretación, después que los babilonios destruyeran el primer templo de Jerusalén, estamos hablando del año 587, antes de la era común, y luego el segundo templo de Jerusalén, digamos, destruido por los romanos en el 70 de la era común, con lo cual la arquitectura de las sinagogas fue inspirada básicamente por edificaciones que servían para la enseñanza que estaba destinado a ello, más allá de que es verdad que el punto de partida del diseño conceptual fue el espacio central de la sinagoga, porque juega un papel de gran importancia, ya que el rezo en el judaísmo es un acto de participación colectiva, claro. Con lo cual dado que los acontecimientos en la historia judía siempre estuvieron
que fue naturalmente diaspórica. Siempre dependieron de los poderes políticos de acuerdo a los gobiernos, reinados y todos los regímenes estatales bajo los cuales los judíos estaban residiendo. O sea que no es necesaria la arquitectura para la reunión, digamos, para la sinagoga. No, y sino ahí que es una consecuencia. Claro, y ahí está el tema, que si bien no hay una tipología externa, uno puede ver sinagogas medievales, españolas, sí, o de países árabes donde vivían judíos y que tienen tipologías externas, arquitectónicas, totalmente distintas y asimiladas al ambiente, pero no en su interior. ¿Pueden parecer mezquitas? Sí, sí, claro, claro. O basílicas, claro, también. Sin embargo, la idea era buscar ser mimetizado al contexto, al punto de pasar medianamente desapercibido por, persecuciones, claro, en fin. No obstante, el interior sinagogal sí tiene un patrón con elementos que pasan a ser primordiales, como por ejemplo la centralidad para el rezo, el salón central para el rezo, lo que se llama la bimá, que es la mesa y el altar donde el oficiante es el que conduce. ¿Tienen que estar rezo. mirando a Jerusalén o no tiene nada que ver? El rezo, una parte del rezo que se llama la amidá, que se hace de parado, sí, desde Argentina es orientado al este, orientado a Jerusalén, de acuerdo obviamente a la geografía del lugar donde uno esté, se orientará hacia el este, al norte, al sur, pero claro, la orientación es a Jerusalén. También dentro de la sinagoga se puede ver, por ejemplo, que el púlpito se divide por género, ¿no es cierto? Y el sitio de las mujeres se encuentra separado de los hombres. Están divididos hombres y mujeres todavía hoy, ¿verdad? Sí, claro. Sí hay un patrón, como dije, en su interioridad, que es sobriedad y ausencia de ostentación. Las paredes generalmente, como decía acá el maestro Crementieri, están desnudas, apenas frisadas, pintadas con colores claros, y no existe, lo importante es que no existe ningún elemento u objeto decorativo que no tenga una función ritual. En las paredes uno puede ver oraciones rituales o elementos, pero que siempre sirven pero no a en la las ritualidad. Antiguas, sino en las nuevas. Sí, en las antiguas también. Y en las nuevas permanece en su interioridad ese mismo estilo, porque tiene que ver con la funcionalidad ritual. Por eso, aunque podría decirse que las sinagogas carecen de un estilo, como dije antes, una tipología arquitectónica propia, digamos, por el hecho de que se diseñaban en función al lugar donde se erigieron, adaptadas, como dije, a su contexto inmediato para mimetizarse con el ambiente y gusto de la época, sí podría decirse que este patrón es interno, en donde uno puede ver, sí, una homogeneidad en el interior de estas sinagogas que tienen que ver con las características que recién ha mencionado. Claro, porque generalmente los recintos, cuando uno ve una mezquita o cuando uno ve una iglesia, llama la atención por toda la arquitectura exterior, generalmente, y no pasa eso con las sinagogas. Con las nuevas. No pasa con las sinagogas. Con las Perdón, anteriores, sí. hay algunas, sí, el pueblo judío, al ocupar buena parte del centro de Europa y el este de Europa, construyó en Polonia, en los países del este, sobre todo en el siglo XIX, sí, digamos, hasta la Primera Guerra, edificios muy interesantes, algunos destruidos, otros que se mantienen en pie, donde ahí probablemente en los exteriores se dio la mayor riqueza. Mirá y vos. Como decía el rabino aquí, decía que se habían inspirado en algunos otros estilos, cuando se van, digamos, del sur de España, con los moros, los judíos que convivían en todo con los católicos, claro, ¿no es cierto? Algo de la arquitectura morisca. Claro. En otros casos, y es interesante, a fines del 19 yo creo que aparece como una tipología exterior que está muy bien representada por el Templo de la Calle Libertad, aquí, que tiene, digamos, una fachada muy alta, tiene un gran arco con la estrella de David, digamos, las tablas de la ley arriba. Hay una muy similar en casi Córdoba. Sí, correcto. En París hay una muy similar que es fines del siglo XIX. Inclusive hay una muy linda en París donde intervinieron grandes diseñadores. Hay una de Héctor Guimard en la zona del Marais, en París. Marais, sí. Claro, que es Héctor
Rimae es uno de los maestros del Art Nouveau, el mayor arquitecto y diseñador La voy a Nouveau, googlear, que hizo una muy muy linda sinagoga ahí en París a principios, antes de la Primera Guerra Mundial. Claro. Así que hay edificios muy muy interesantes, muy destacados realmente, de gran calidad arquitectónica, justamente en ese periodo, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, en varios lugares de Europa. Está el Museo de la Diáspora en Tel Aviv, Sí. en donde ahí es realmente es muy muy impresionante. Recomiendo que la gente que le guste este tema vaya, porque ahí hay todo un acopio de maquetas con la réplica exacta de sinagogas emblemáticas de todos los tiempos y en todas las geografías. Y es un lugar que la verdad que es digno de ser visitado. Gustavo Guillermé, te estás yendo la semana que viene, entonces podés ir al Museo de la Diáspora en Tel Aviv. Anotalo. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una cosa, ahora vamos a pasar un tema musical, que saben que estamos en Radio High, que es la radio judía de Latinoamérica, y acá la música tiene que ver con la música israelí, y enseguida vamos a seguir con la diversidad de la influencia de la religión en la arquitectura y viceversa. איך מתחיל השיר היפה שאת כל כך אוהבת, איך הולך הפזמון שהיינו רוקדים בכל ערב, ואת לא שוכחת להודות על הרגע עלינו, על כל מה שיחד, שיש חושך בלב את מוארת, את שמש זורחת קרן אור. בשיר ישן, suavemente, מתחיל לזוז לי האגן, estoy caliente, אז בואי לכאן, סיבוב קטן, אולי נרקוד כמו ביוונה, ולא כמו ביוון. אז בואי לכאן, סיבוב קטן, אולי נרקוד כמו ביוונה, ולא כמו ביוון. Y esta noche como caramela, ואיך החום פתאום עולה, Grand Hotel Punta del Este auspicia Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al diseño, la arquitectura, las construcciones sustentables y el ámbito de los desarrollos inmobiliarios, con el objetivo de mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los habitantes del planeta Tierra. Creación y conducción, Ani Harari. Todos los domingos, 13 horas, en Radio High. Un programa de radio TV único, directo, espontáneo, con puro glamour. Filosofía de Ana Claudia Harari. Bienes raíces. Nuestros servicios se especializan en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en nuestra experiencia como diseñadores de interiores, siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios: solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño y arquitectura. Comunícate con Ani Harari, 4945-6209 o al 577-50410, y siempre ingresa en www.hararibinesraices.com.ar. Diseños inmobiliarios agitados. Ani Harari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público nacional. Matrícula IGJ 1855-301. Broker, corredor y consultor inmobiliario. Matrícula CUSICBA 5537. Diseños Inmobiliarios Agitados es un programa de radio TV que está destinado a mejorar el hábitat y la calidad de vida desde los temas de arquitectura, construcción sustentable e interiorismo. Siempre tocamos temas que están relacionados con estos 4 temas, todos los conceptos. Inversiones agitadas. Diseños Inmobiliarios Agitados. Colabora con la elección de tus mejores inversiones, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia y en toda la República Argentina. También en la elección de inversiones internacionales, emprendimientos, fideicomisos,
ideas agitadas y revolucionarias para vos. En estos tiempos tan agitados, ahora tienes la oportunidad de elegir la mejor opción, escuchando Inversiones Agitadas por Radio High, la radio judía de Latinoamérica. Diseños Inmobiliarios Agitados te presenta lo que hay que saber en el ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Las novedades agitadas nacionales e internacionales. Noticias, lo último en el desarrollo del ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño, la construcción sustentable. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta las noticias agitadas nacionales e internacionales. En Diseños Inmobiliarios Agitados es el momento de entrevistas agitadas, únicas, directas, espontáneas, personalizadas, coloquiales e innovadoras. Bueno, y ahora seguimos con Diseños Inmobiliarios Agitados. Y bueno, estamos hablando de la influencia de la religión en la arquitectura y la influencia de la arquitectura en la religión. Y voy a presentar a Marwan Sabar Gil. Estamos hablando, él nació en Alemania, ¿correcto? Sí, sí. Está viviendo acá, pero él es teólogo islámico de la comunidad musulmana Ahmadía en Ghana también. Sí, trabajé también en Ghana. Sí. En Ghana, lo estuve googleando para ver. También teólogo islámico de la comunidad musulmana Ahmadía en Reino Unido del 2016 al 2017 y teólogo islámico y representante de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina desde septiembre del 2017. Y aparte sos corresponsal islámico del diario online ABC Mundial, corresponsal islámico de la revista Interlit. Bueno, quiero que me cuentes cómo es la influencia de la religión en la arquitectura. Estamos hablando del arte islámico, que fue muy fuerte. Digamos, yo cuando estuve ahora en Estambul, que estuve viendo todas las mezquitas, y aparte, pues bueno, Guillermé acá nos va a contar qué pasó con una nueva inauguración. Quiero que me comentes vos cómo es la influencia. ¿Qué va primero, la religión o la arquitectura? En realidad es como que Islam promueve mucho mantener o proteger la arquitectura, porque la arquitectura es una forma de transmitir la historia. Claro. Y de mantener la historia. En el Corán tenemos varios versículos donde el Corán nos enseña mantener y proteger la arquitectura o la historia de otros pueblos, de otras religiones, y dice también que hay que como musulmán investigar y aprender o investigar en ese sentido la historia de otros pueblos, de otras religiones. La verdad es como es muy interesante como musulmán con el concepto de jihad. En realidad jihad enseña a un musulmán proteger, tolerar y respetar a los lugares de culto o a todos los templos de todas las religiones. Cuando el versículo del jihad está mencionado en el Sagrado Corán, se dice que como musulmán hay que tolerar, hay que respetar y proteger no solamente la mezquita. En primer lugar dice las sinagogas y después dice las iglesias y en el último lugar se dice las mezquitas, porque el concepto de jihad es mantener, respetar y proteger las historias, los sentimientos y la riqueza de las diferentes religiones, de los diferentes pueblos. Entonces como musulmán o en Islam, proteger el arte, también la cultura, la arquitectura, es un parte de tu fe. Y no solamente mantener o proteger tu cultura, sino la cultura de demás, ¿no? Y en Islam, como también el arquitecto nos explicó, en Islam, en realidad, la primera mezquita, lo que tenemos, es la mezquita en Medina, que construyó el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, un año más o menos después de la migración. Y la primera mezquita era una mezquita muy sencilla. Fue hasta que se dice, o sea, hay relatos que dice que también fue tapado como techo, se usaba hojas de la palmera, y cuando llovía algunas veces entró la lluvia o se mojaba también el lugar adentro. En ese sentido, en Islam no tenemos, en la historia o en la vida del profeta Mohammed, no tenemos requisitos para construir una mezquita. Es muy similar al judaísmo en ese sentido. En Islam
Pero tienen una arquitectura característica. Claro, pero ese como se empezó a desarrollarse más después. En Islam o en la vida del profeta Mohammed, porque en Islam no usamos imágenes, no están permitidos poner imágenes de Dios, tampoco del profeta Mohammed, en el lugar de una mezquita, porque mezquita en árabe literalmente significa masjid, o la palabra es masjid. Y masjid significa el lugar de postración o el lugar de sumisión hacia Dios. Entonces en una mezquita por eso nunca vamos a encontrar imágenes ni de Dios ni de ningún profeta. Sí, lo que vamos a encontrar son versículos del Corán, mensajes. Y por ejemplo, por eso en Islam no hay como en particular una criteria o requisitos para construir una mezquita, pero con el tiempo, con los siglos, lo que pasó también, como el arquitecto nos explicó en el cristianismo, se agregaron algunos requisitos. Por ejemplo, lo que vemos ahora es siempre los minaretes. Te iba a preguntar, ¿qué significado tienen los minaretes? Exacto, en realidad... Perdón, ¿depende de la cantidad de minaretes o no? No, en realidad no, porque el minaret normalmente se usa para anunciar la hora de la oración. Sí. Perdón, ahí agrego, como en el cristianismo y el catolicismo, los campanarios. Sí, claro, sí, exactamente, tiene la misma función. El minarete... Pero son como torrecitas. Claro. Pero no tiene nada que ver con la cantidad, porque hay algunas que tienen más minaretes, otras menos. No, en realidad el minarete solamente se usa para anunciar que ahora en un ratito es la hora de la oración. Y al inicio del Islam no existían minaretes, era solamente una persona subió a una casa y anunció. Sí, cuando estuve ahora en Istambul escuché todo que venía del minareto. Pero ahora como el minarete se usa más simbólicamente en ese sentido para llamar siempre la hora o para hacer el anuncio para la oración. Y después, por ejemplo, tenemos también siempre una cúpula como en ese sentido. Sí. Y en ese sentido también normalmente adentro se anota o se escribe varios versículos del Corán. O tenemos también un lugar fijo en la mezquita que se llama Mehrab. Mehrab es el lugar donde es el lugar para el imam o la persona que dirige la oración. Y Mehrab en realidad significa el lugar de la guerra. Y en ese sentido es como una guerra contra el Satanás. Mira vos. Porque la mezquita es un lugar de encontrar paz y de vencer o de luchar contra sí mismo, contra el Satanás en tu corazón, en tu adentro. Por eso ese lugar se llama Mehrab. Pero esas formas o esos requisitos, condiciones más se desarrollaron o más se fundaron o se agregaron al Islam después con los siglos. Claro. Si nosotros vemos el Sagrado Corán o la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, no tenemos ninguna criteria o ninguna condición para construir una mezquita. En realidad, por ejemplo, el lugar más santo, más sagrado para un musulmán es Meca, en Arabia Saudita, ¿no? Y según Islam fue como el primer lugar construida para la adoración a Dios. Y también creemos que el profeta Abraham, la paz sea con él, con su hijo profeta Ismail, la paz sea con él, construyeron esta casa, pero fue una casa muy simple. Entonces, en Islam es muy importante y la arquitectura, el arte tiene una gran influencia, transmite un mensaje, pero lo que es importante en Islam que no se toma un lugar o una mezquita como un lugar de oración o de culto. Es decir, que esos lugares te ayudan para comunicarte con Dios, pero no que se puede hacer es tomar ese lugar o se empieza a rezar o orar a este lugar. El ejemplo es que como el segundo califa del Islam, Umar, la paz sea con él una vez besó la piedra luminosa en Meca y dijo que yo solamente beso a esa piedra porque el santo profeta lo hacía. En realidad esta piedra, lo que está en Meca, no tiene ningún significado para un musulmán, pero es más como un símbolo, un recuerdo de pensar a Dios. Entonces nosotros en musulmán, como a los hermanos judíos... Bueno, y ahora te cuento que nos queda poco tiempo y necesito hablar con Sotiris Blavianos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá.
Bueno, sé que sos miembro de la Iglesia Ortodoxa Griega. Les cuento, perdón que te corté, pero tenemos una hora, o sea que digamos que este programa se va a tener que extender más o menos un programa por mes que va a estar... Como dijimos originalmente, va a ser una trilogía. 3 religiones monoteístas, una trilogía de programa. Exactamente. Bueno, y quiero que me cuentes, bueno, primero te voy a presentar, Sotiris Blablanos, que naciste en Grecia, estudiaste Teología, Derecho y Relaciones Internacionales en Grecia, Francia y los Estados Unidos. Hiciste tu maestría en Derecho en Berkeley y participaste en conferencias académicas y varios proyectos en las áreas de Derechos Humanos, Arte y Relaciones Internacionales. Hoy vivís en Londres, pero estás acá ahora, después nos vas a contar, y trabajás como jurista y traductor. Contame cómo es la influencia en todo el tema de la Iglesia Ortodoxa Griega. ¿Qué influencia tiene la religión en la arquitectura, o al revés? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy en Buenos Aires ayudando el metropolita griego de Buenos Aires, Monseñor Tarasios, con algunos temas legales, pero recibí la invitación para venir aquí hoy y estoy muy contento estar uno de los participantes de la conversación. Bueno, voy a hacer una introducción muy corta sobre la arquitectura en la Iglesia Ortodoxa. ¿Cómo no? Voy a iniciar con la interacción de la arquitectura religiosa, la arquitectura eclesiástica en lugares como Constantinopla, Istambul de los años bizantinos, de la época bizantina, para ver esa comunicación entre la arquitectura de las iglesias y la arquitectura urbana de esa época. Podemos mirar las murallas de Constantinopla, que tienen muchos arcos bizantinos y muchos nichos que son elementos de arquitectura que vienen directamente de las iglesias. Vienen de esas iglesias características bizantinas que tienen la cúpula y tienen ese estilo típico de la Iglesia Ortodoxa. Y es una mezcla fantástica, el bizantino, me encanta. Me encanta. Y es bastante impresionante hoy que en algunas partes de la Istambul antigua hay algunos elementos bizantinos que parecen como pequeñas iglesias o parecen que tienen un aspecto religioso, pero son edificios seculares. Entonces, quise decir que durante esos años de la gloria de bizantina, esa interacción entre los dos tipos de arquitectura, la arquitectura eclesiástica y la arquitectura secular, esa comunicación fue muy fuerte por la sociedad. Es que la religión fue algo muy importante por la sociedad de Bizancio. Hablando un poco sobre la arquitectura en las iglesias ortodoxas. En las iglesias ortodoxas tenemos normalmente 3 partes. El primer parte de la iglesia es el parte para preparar entrar la iglesia. Después tenemos el parte de la iglesia donde la gente está asistiendo a la liturgia, y tenemos el parte tercero, que es el parte santo por los sacerdotes y la gente que ayuda a los sacerdotes. Bueno, en el pasado, durante los primeros siglos del cristianismo, está claro que las iglesias fueron muy simples. Fueron como casas de cristianos, pero con el desarrollo de arquitectura y con el desarrollo de teología, más tarde, durante los años bizantinos, hemos tenido ese tipo típico de la iglesia ortodoxa con los 3 partes.
Hablé un poco sobre la cúpula antes. La cúpula es algo muy característico y es algo que simboliza el cielo que lo bajamos en la tierra. Entonces tenemos la cúpula que demuestra el cielo, pero es ese concepto que el cielo está bajo en la tierra como el Cristo. Yo te agradezco el esfuerzo que estás haciendo para hablar en español, ante todo. Es que creo que soy te agradezco. Un español hablante muy mal que habla el español de Castilla. No, pero te agradezco porque sé que es un esfuerzo. Eso me da mucha vergüenza utilizar todas las tetas y el vocabulario gracias. De España en Argentina. Bueno, quise decir que la cúpula y ese tipo de la iglesia ortodoxa tiene mucha escatología y mucha teología. Hay esa conexión con la teología ortodoxa, también hay el conexión con la escatología. Significa que esperamos el reino de Dios y por eso tenemos la cúpula que demuestra que el Dios venía en la tierra como un humano y la gente que está asistiendo a la liturgia está experimentando. Sí, exactamente, experimentando el reino de Dios. Voy a hablar muy poco sobre... Te cuento, tenemos 3 minutos y nos dividimos. Sí, no es que quiero cortar, pero me acaba de decir Johnny, el operador, que tenemos 3 minutos. Es impresionante, se pasó en un segundo. Yo quiero que hablen todos y que comenten. Quiero hacer una consulta, Fabio. El tema de todas las iglesias bizantinas, o sea, ¿tiene que ver también con el color bordó y rojo con la piedra o estoy inventando? No, a ver, hay toda una continuidad. Lo que explicaba Sotiris es que viene de el Imperio Bizantino, es el Imperio Romano de Oriente, y digamos tenemos el Panteón en Roma, Santa Sofía, que terminó siendo una mezquita, y los mosaicos y toda una decoración de representación de las imágenes religiosas. No, hay distintos usos y digamos las cúpulas, hay otras iglesias ortodoxas que tienen pequeños espacios y tienen cúpulas que se van repitiendo, las ortodoxas rusas, por ejemplo, la iglesia de la Plaza Roja de Moscú. Bueno, es un tema aparte para tratarlo más o menos 3 horas o todos los días. O digamos las conexiones que se vieron algunas entre las distintas religiones a través de la arquitectura. Lo que aparecía en las sinagogas continuaba en las mezquitas tomaron el cristianismo después sumó cuestiones del arte islámico. Bueno, es muy interesante cómo la arquitectura fue mezclando las religiones, se hizo ecuménica, probablemente antes que apareciera el ecumenismo como, digamos, teoría y como iniciativa internacional. De todas maneras, nos quedan pocos minutos. Yo los convoco para que hagamos esta misma reunión una vez por mes o cada mes y medio, porque realmente esto recién comienza. Y realmente un aplauso acá al presidente del Congreso de Interreligiones e Intercultural, Gustavo Guillermé. Yo sé que querías contarme mucho. Quiero que me cuentes nada más un tema. ¿Cómo fue la inauguración? Vos estuviste en 2 inauguraciones, tenés 1 minuto y quiero que comentes cómo fue de los mormones en Estados Unidos y estuviste en otra inauguración de una mezquita en Estambul, ¿puede ser? Sí, estuve en Estados Unidos, en Roma en febrero, se inauguró el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son conocidamente como los mormones. Bueno, un templo realmente extraordinario. Invirtieron 32 millones de euros y realmente los invito, 32 millones de euros. Y ahora en Estambul se inauguró la mezquita más grande de Turquía, que tiene capacidad para 63.000 personas y costó 40 millones de euros. Bueno, pero ahora la próxima te sigo contando. Igual ahora que te estás yendo para Israel, después vas a estar en todos los lugares y me vas a comentar
todos los contactos y a ver si quizás en un futuro tenemos un congreso en Israel, no sé, no sabemos. Así va a ser. Bueno, yo les quiero comentar que este programa se llama Diseños Inmobiliarios Agitados, destinado a mejorar el hábitat. Estoy muy contenta de haber estado con todos los, con Fabio acá, con el arquitecto e historiador más importante acá de la Argentina. Sí, uno de los más importantes en investigación y todo. Bueno, no importa. Y aparte con los representantes de las religiones, que es lo más importante. Y algo muy importante, me auspicia el Gran Hotel de Punta del Este y tenemos algunos obsequios agitados, que esos van a ser obsequios para sorteo entre los participantes del programa por un lado y a todos aquellos teleoyentes que nos envíen la historia del hábitat de sus sueños. Es importante, la historia del hábitat de sus sueños, y tienen un fin de semana glamoroso en el Gran Hotel de Punta del Este, y además tenemos otros temas que tienen que ver con carta natal, tienen que ver con revolución solar y toda la parte esotérica, porque también estamos en esos temas. Porque como yo soy broker inmobiliario y estoy en Ana Claudia Arari Bienes Raíces, para poder mudarse uno tiene que soltar. Entonces, y tenemos que conocer nuestro ser. Así que bueno, nos encontramos el próximo domingo a las 13 horas. Muchas gracias Gustavo Guillermé, muchas gracias Fabio, muchas gracias Sotiris, muchas gracias Marván, muchas gracias Fischer. No sé, les digo los nombres porque si no tengo que mirar a cada uno todos los apellidos. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias Johnny por todo. Y bueno, y nos encontramos el fin de semana que viene, el domingo, y ya saben, a todos los que quieran auspiciar se comunican con la radio o con ani@araribienesraices.com.ar. Muchas gracias. The Grand Hotel Punta del Este auspicia Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al diseño, la arquitectura, las construcciones sustentables y el ámbito de los desarrollos inmobiliarios, con el objetivo de mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los habitantes del planeta Tierra. Creación y conducción, Ani Arari. Todos los domingos, 13 horas, en Radio High. Un programa de radio TV único, directo, espontáneo, con puro glamour. Filosofía de Ana Claudia Arari, Bienes Raíces. Nuestros servicios se especializan en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en nuestra experiencia como diseñadores de interiores, siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios: solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño y arquitectura. Comunícate con Ani Arari, 4945-6209 o al 577-50410, y siempre ingresa en www.araribienesraices.com.ar. Diseños inmobiliarios agitados. Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público nacional. Matrícula IGJ 1855301. Broker, corredor y consultor inmobiliario. Matrícula CUSICBA 5537. Diseños Inmobiliarios Agitados es un programa de radio TV que está destinado a mejorar el hábitat y la calidad de vida desde los temas de arquitectura, construcción sustentable e interiorismo. Siempre tocamos temas que están relacionados con estos 4 temas, todos los conceptos.